Tecnológico Nacional de México. Excelencia en educación tecnológica. El siguiente ejemplo nos dice que en un proceso de envasado de cemento de una empresa cementera se tiene como especificación del contenido de los costales 50 kilogramos, una tolerancia de 0.6 kilogramos. De esta forma, la especificación inferior es 49.4 kilogramos y la superior 50.6 kilogramos. De acuerdo con los datos históricos, se tiene que la media del proceso es 50.01 kilogramos y la desviación estándar 0.2 kilogramos. Calcule los índices Z y concluya. Bueno, los índices Z se refieren a otra forma de medir la capacidad del proceso. Esa forma consiste en calcular la distancia entre las especificaciones, especificación superior y especificación inferior y la media del proceso, respecto a las unidades de desviación estándar. Entonces, para procesos con doble especificación, como el que se presenta en este ejemplo, vamos a tener dos valores de Z, un Z superior y un Z inferior. Bueno, en este caso, entonces, esos valores de Z se obtendrían con las fórmulas que se muestran. Y finalmente tendríamos un valor de Z correspondiente al mínimo de estos dos valores, del Z superior y el Z inferior. Entonces, recapitulando, el índice Z es una métrica de capacidad de procesos y se usa generalmente en 6 sigma. Este índice, como vemos ahí en las fórmulas, se obtiene calculando la distancia entre la media y las especificaciones, dividiendo esa distancia entre la desviación estándar. Vamos a los datos del ejemplo. Tenemos lo siguiente: una media de 50.01 kilogramos, desviación estándar 0.2, una especificación inferior de 49.4 kilogramos y una especificación superior de 50.6 kilogramos. Entonces debemos obtener primero dos zetas, un superior y un inferior, asociados a los límites de especificación superior e inferior respectivamente. Z superior, límite de especificación superior menos la media del proceso, esto sobre la desviación estándar. $2.95, Z inferior, media del proceso menos el límite de especificación inferior sobre la desviación estándar. Ahí lo tenemos. Y el valor o el índice Z finalmente será el mínimo. El mínimo entre estos dos valores, 2.95. ¿Lo que significa ese 2.95? Significará que el proceso tiene una calidad de Z 2.95 sigmas, es decir, el proceso tiene una calidad de 2.95 sigmas. Eso significará este valor de Z obtenido. Dependiendo de qué desviación estándar se utilice, si es la desviación estándar a corto y a largo plazo, tendremos también establecidos dos índices Z, uno a corto plazo y uno a largo plazo.
La diferencia entre esos zetas a corto y largo plazo se conoce como desplazamiento o movimiento del proceso. Bueno, ese z, si tuviésemos para un ejemplo determinado esos valores de la desviación estándar a largo y a corto plazo, el z de desplazamiento o de movimiento del proceso quedaría expresado de la siguiente manera, con esta fórmula. Y bueno, que aquí este z a corto plazo se desprendería de un z superior y un z inferior, calculado a partir de una desviación estándar a corto plazo, y el z subíndice L, z a largo plazo, también se desprendería de un cálculo semejante, pero la desviación estándar tendría que ser a largo plazo. Entonces, en otras palabras, ese índice ZM, este índice representa la habilidad para controlar la tecnología. Hay estudios que ponen de manifiesto que la media de un proceso se puede desplazar a través del tiempo hasta 1.5 sigmas, ya sea a la izquierda o a la derecha de su valor actual. Entonces, generalmente ese valor de 1.5 se puede utilizar para calcular ese ZM, este valor de ZM que vemos aquí. Si ese ZM obtenido es menor que 1.5, se asume entonces que el proceso tiene un mejor control que el promedio de los procesos con un control pobre. Y por otra parte, si es mayor a 1.5, entonces el control es muy malo. Si no se conoce ese valor de ZM, se asumirá que es un valor de 1.5. Este valor de Z a corto plazo y a largo plazo también puede asociarse con los índices de capacidad que vimos anteriormente. ¿Y de qué manera se relacionan? Vamos a verlo aquí en otra ecuación. No es una ecuación, es una equivalencia. Aquí se muestra en pantalla. Nos dicen que 3 veces el índice de capacidad CPK es igual al índice Z a corto plazo, y 3 veces el índice PPK es igual al índice de Z a largo plazo. Entonces, recordando que el índice ZC es el índice Z en el cual se emplea la desviación estándar a corto plazo, y el índice ZL es el índice Z que utiliza la desviación estándar a largo plazo.